Es razonable la presencia de la alcaldesa, es razonable la presencia del director de la cátedra y es razonable la presencia del autor. ¿Y usted qué pinta aquí? Seguramente que más de uno habrá pensado. Bueno, pues como estamos en tierra de buen comer y de buen beber, responderé con un símil culinario. Yo he pretendido simplemente ser, pues, la guindillica que se le añade a ese plato para que tenga buen gusto y lo que hoy ofrecemos, pues, resulte satisfactorio. Hace unos meses, Pedro Echeverría me informó del estudio que había realizado sobre el retablo mayor de San Juan Bautista de Mendavia y los hallazgos que había encontrado. Como sé que al mejor estudioso del Renacimiento escultórico navarro hay que tomárselo en serio, le pregunté si pensaba publicarlo. No es fácil, me contestó, y le pedí permiso para hacer unas gestiones, con lo cual hablé con Ricardo Fernández Gracia y con María José Verano, buenos amigos los dos, sugiriéndoles la posibilidad de una coedición de este libro. Dicho y hecho. El libro, exquisito, lo tienen ustedes delante y dentro de un rato lo podrán tener ya en sus manos. Permítanme, para terminar, porque el acto tiene que ser necesariamente breve, que haga simplemente 4 pequeñas reflexiones. La primera, que en nuestros días colaborar es una necesidad y una oportunidad. Y este libro es un buen ejemplo de cooperación entre instituciones que a mí personalmente me gustaría que se repitiera más a menudo. En segundo lugar, en el siglo XXI, cuidar el patrimonio es una obligación. Lo importante, en mi opinión, no es tanto la propiedad, sino quién disfruta del patrimonio. ¿Hay duda de que los que disfrutan de Legarda o la parroquia son los mendavieses? Pues ellos son los primeros interesados en conservarlo y en darlo a conocer. En tercer lugar, en todo trabajo hay que intentar que converjan las mejores manos y los mejores profesionales. Es el caso de este libro. Un especialista consumado, el profesor Echeverría, una institución que nació para estudiar nuestro patrimonio, la Cátedra de la Universidad de Navarra, y una empresa, que también está aquí su director, Calle Mayor de Estella, que hace de la calidad su santo y seña. Y el resultado lo tienen ustedes a la vista. Y finalmente, me gustaría también subrayar que el autor ha trabajado de forma desinteresada y gratuita, y por eso este libro tiene un coste tan ajustado. Les puedo asegurar que si el autor hubiera cobrado solo a 10 euros la hora, que creo que es un precio que se estila para algunas cosas habituales, el libro hubiera doblado con creces el coste que tendría. El libro lo podrán ustedes comprar tras el acto de presentación, aquel que lo desee. Está, lo digo yo, que parece que es mejor en mi caso que en el del propio ayuntamiento, está subvencionado por el Ayuntamiento de Mendavia, que quiere que nadie deje de comprarlo y costará 12 euros. Y con este precio estoy seguro de que el lunes, en la fiesta de las almendreras de Legarda, con permiso de la Virgen, va a ser la estrella invitada. Y harían bien, señora alcaldesa, en invitar al autor a la romería, a pesar de que me ha dicho que esta tarde estaba allí, y pedirle que firme el libro para aquellas personas que lo soliciten, porque el libro tendría un complemento extraordinario. Termino. El resultado, a mi juicio, no puede ser mejor, a pesar de que se ha hecho en muy pocos meses. Espero que lo disfruten tanto como lo hemos disfrutado los que estamos en la mesa. Muchas gracias y a continuación el director de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Ricardo Fernández Gracia, tiene la palabra. En primer lugar, gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta tarde. Ha sido un placer entrar y que la señora alcaldesa pues, nos saludó amablemente, el señor concejal de Cultura también. Nos hemos encontrado con caras conocidas de hace algunos años y esta es una tarde pues, de enhorabuena para todos los habitantes
de Mendavia, porque obviamente se trata de recuperar, pues con toda la memoria que alberga el retablo mayor, que es una de las piezas más importantes en su género de Navarra e incluso pues en el panorama más que regional. El patrimonio es donde se encuentra el pasado con el futuro. Por lo tanto, ya lo ha dicho Román, lo tenemos que cuidar muy especialmente. Desde mi punto de vista, esta monografía es ejemplar por tres cuestiones. Una, por el tema. Estamos ante una pieza que no es una pieza cualquiera. Y en esto tampoco me gustaría despreciar ningún tipo de patrimonio. Todo es susceptible de cuidarlo. Desde la cuchara con la que comía el pastor, pues en tiempos que no había cubiertos, hasta los apuntes y las cartas del tío bisabuelo que escribía de Filipinas y, por supuesto, el retablo de Mendavia. El autor, bueno, pues el autor es una persona a la que conozco desde hace muchos años. Somos parecidos de edad, nos formamos debajo del mismo árbol, con la profesora García Gainza. Él siguió los derroteros del Renacimiento y se fue a la Universidad del País Vasco, y yo me quedé en Pamplona pues con otras artes un poquito posteriores. Bien, hoy, sin lugar a dudas, es la persona, no una persona que podía haber acometido este tema, no, es la persona que podía acometer este tema, pues con la seriedad, con el rigor, con las ganas, porque eso sí, tiene muchas ganas, y ya verán ustedes las ganas que tendrá el día que les explique el retablo pues detenidamente. Bien, uno de los mejores especialistas en la escultura española del siglo XVI y su complemento sine qua non, que es la policromía, porque la escultura es tal, el género de la escultura, porque encima lleva una capa de oro y unas labores de oro. Bueno, él hizo la tesis doctoral precisamente sobre esto. Y tercero, esta monografía es ejemplar porque la edición está cuidadísima. La edición es una maravilla, pues pasarle las hojas, ver la maquetación, ver la calidad, el mimo que ha puesto Andrés Alonso desde Calle Mayor para esto. ¿Y qué aporta el libro? Pues miren, aporta muchísimo. Hasta hace poco hemos estado hablando del retablo mayor de Mendavia con datos de prestado. De prestado, bueno, pues que había unos señores que andaban por aquí entre Sesma, Mendavia, Tomás. No había seguridad, no había una completa seguridad. ¿Desde cuándo hay seguridad? Pues desde que él se ha metido en los archivos y puede hablar ya pues con auténtica autoridad de lo que les va a enseñar. Y por lo tanto ha ajustado el retablo desde el punto de vista cronológico. Lo ha adelantado casi 10 años, dirán, ay, pues fíjate tú, ay, pero claro, 10 años en unos momentos como aquellos del primer tercio o de la primera mitad del siglo XVI es ajustar muchísimo. A fortiori, cuando esto lo sitúa entre los primeros, si no el primero, de un conjunto de los grandes retablos navarros del primer Renacimiento o a la romana. En segundo lugar, lo ha ajustado en autoría y autorías, porque hay que ver cómo ha diseccionado el entallador tal, cuando muere el sobrino y le hereda el tío para la realización del retablo. Lo ha ajustado en contexto. Es de contexto castellano, es de contexto aragonés, es de contexto francés. Hay cuántos conceptos se juntan en ese primer Renacimiento navarro. Y por último, lo ha ajustado en proyección. ¿Alguien da más? Yo creo que es muy difícil. Bien, desde hoy, desde mañana, desde la semana que viene, que estos días me han dicho que están en fiestas, el que se acerque al libro, despacio, con calma, pues lo va a ver de otra manera, el retablo. Lo va a ver de otra manera y va a tener la oportunidad de lo que decía Ortega y Gasset, de
aquello de sorprenderse y maravillarse es empezar a entender algo. Bueno, pues se van a sorprender y se van a maravillar en lo grandioso, en los grandes temas y en lo minúsculo. Se van a encontrar ustedes ahí temas de la época romana, de la época del clasicismo. Aparecerá por ahí Estébola, en los dosoletes aparecen Angelote. Bueno, unos temas preciosos, unos detalles que, como decía, pues, me parece que era Valle Inclán, pues que eran pequeños detalles que parecían minúsculos y resulta que son maravillosos, son maravillosos. En definitiva, tienen ustedes la oportunidad de conocer el retablo, pues, no digo al 100%, porque la historia la estamos haciendo todos los días, pero obviamente tienen ustedes la oportunidad de conocer ese signo, ¿por qué no?, de identidad de Mendavia. Y a propósito de esto, estamos en tiempos de mucha información, tanta información que falta formación. Tienen ustedes la oportunidad de formarse en lo que es, lo que significó y lo que ha venido siendo ese retablo. Gandhi decía, no quiero que mi casa esté amurallada, ¿verdad?, y con las ventanas cerradas. Quiero que todas las culturas del mundo vuelen, soplen libremente por mi casa, pero me niego a ser absorbido por ninguna de ellas. Qué bonito. Bueno, pues este libro les va a servir indudablemente pues para identificarse con algo que es muy suyo, porque está en su pueblo y está presidiendo la parroquia desde mediados del siglo XVI. Y la arquitectura y las artes son el testigo menos sobornable de la historia. Pues enhorabuena a todos ustedes, enhorabuena, gracias a la alcaldesa por aquella reunión que tuvimos en Estella ya hace unos meses. Ella creyó en el proyecto, lo hizo extensible al ayuntamiento y desde nuestra parte pues seguiremos siempre abiertos a colaborar con un lema que tenemos. El lema, estamos cumpliendo este año 20 años y el lema ha sido siempre un dicho en latín, ¿verdad?, que dice nihil volitum quim precognitum. Nada es querido si antes no es conocido, si antes no es valorado, si antes no es asumido. Bueno, pues tienen la oportunidad de conocer, de asumir y de proyectar pues todo ese pasado en el futuro. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Sobre todo, creo que los mendavieses son los destinatarios del contenido de este libro, como fueron aquellos que les precedieron, porque ya les anticipo que este retablo es, de todos los agentes posibles, es obra de un esfuerzo colectivo del pueblo de Mendavia. Como se ha dicho aquí, este estudio se fraguó en Los Arcos. Ahora, cuando pasaba viniendo hacia aquí por Los Arcos, se fraguó en Los Arcos y efectivamente es como lo ha relatado el moderador. Solo tengo que hacer un matiz, y es que para ese momento no tenía escrita una sola línea. Sí tenía la información, el conocimiento, porque estos son temas que los tomé al inicio de toda mi investigación, de toda mi trayectoria, que nunca los he abandonado, los tengo en mi cabeza siempre, ¿no? Y los voy madurando, y cuando llega la oportunidad, y la oportunidad se ha presentado aquí con, como se dice siempre en el caso de la obra artística, con los mecenas, que son los que hacen posible que lo he realizado. El otro día vi la fecha de inicio, en 2 meses y medio lo he escrito, pero insisto, tras ello hay toda una vida dedicándome al tema de la escultura, de la retablística en Navarra, y contrastada con la de La Rioja, el País Vasco, el lugar de mi destino, la de Cantabria y la de Aragón. Y en este caso van a ver, Mendavia es como un Carrefour de influencias internacionales y nacionales. Van a salir, estoy seguro, ¿verdad?, todos aquellos que sean afectos o no afectos, ¿verdad?, tanto a las cuestiones de la Iglesia, realmente más orgullosos del patrimonio con el que cuentan aquí en Mendavia. Bien, estamos en el salón de actos, es el salón de actos del Ayuntamiento Nuevo, e inmediatamente me viene a la memoria para decir aquí que hace 588 años, en la Cámara del Ayuntamiento Viejo,
desaparecido en 2015, el Ayuntamiento Viejo, centro de la vida social, económica, política, donde se tomaban todas las decisiones, tanto en materia de civil como van a haber también eclesiástica por el particular patronato, se tomaron las decisiones más importantes, ¿no? Realmente la valoración más sencilla que puedo hacer de este retablo es que es el primer retablo de talla de estas magnitudes del Renacimiento en Navarra, o como dicen en el contrato, de obra romana, que es como llamaban aquí, ¿verdad? O sea, obra hecha a la antigua, dentro de iglesias que son todavía góticas o modos de hacer que ellos entendían como gótico. Es el primer retablo. Ser el primero no es lo más fácil. Y comparte protagonismo con otro retablo que también yo he documentado, que es el de Sangüesa, el de Santa María de Sangüesa. Se dan cuenta en los dos extremos, pero tienen un vínculo en común. Ambos son de estirpe aragonesa, no solo riojana, pensaríamos por la cercanía con Logroño, ¿no? Aragonesa, tipo aragonés, por la trayectoria de los artistas y por otras cosas. Aunque se contrata en 1547, se hace en toda una década. Se empezó, la mayor parte se hizo entre 1540 y 1549, pleno reinado del emperador Carlos I. Y tenemos que entender Mendavia en Navarra, y Navarra en esos momentos ya, tras la conquista, dentro de Castilla, y a su vez dentro del condado de Lerín, al que había sido reintegrado en 1513. Hay que entender el contexto donde, si no, hoy no tiene sentido las actuales coordenadas, llamémosle, de la ubicación de Mendavia. Es el principal documento para conocer qué pasó tras la conquista de Navarra, la reintegración de esta tierra y otras villas de la Ribera Estellesa en el condado de Lerín. El principal documento es la capilla mayor y el retablo. Desaparecidos otros, el Ayuntamiento Viejo y otros elementos, para entender qué pasó en el siglo XVI. Y yo al documento material le doy mucha importancia, tanto más que a los documentos escritos, etcétera, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta. Bien, el retablo es fruto del esfuerzo colectivo de un pueblo, he dicho antes, ¿no? Yo le diría el pueblo fiel, representado por los patronos. Aquí les llamaban patronos merelegos, es decir, eran, y por este orden eran, los dos cabildos, dicen en Mendavia, dicen el cabildo eclesiástico y el cabildo civil, es decir, el concejo, y tal. El cabildo era siempre el vicario, los beneficiados, y el eclesiástico y el civil, perdón, eran el alcalde, regidores, jurados por barrios, que eran 3 barrios, y mayordomo y primiciero. Y aparte vecinos, eran los vecinos representados por, más bien o menos representados, ¿no? Debo precisar que no hubo la menor aportación en cuanto al retablo concierne del conde de Lerín, señor con jurisdicción civil criminal, etcétera y tal, no aportó nada. Sí aportó al retablo, que hubo un retablo también en Legarda. Ahí sí que aportó una cantidad de dinero. Y del que se conservan algunas piezas, por cierto. Del primitivo retablo de Legarda, donde van a celebrar la fiesta de las almendreras y la romería, etcétera y tal, ¿no? Y la no aportación del conde de Lerín me parece fundamental, y sin licencia del obispado. En Mendavia todo se lo cocieron y se lo guisaron a lo largo de todo el siglo XVI. Decidieron los artistas. No había remates de candela para adjudicación de obras. En Mendavia. Y sin licencia del obispado, hasta prácticamente las sinodales de fines del XVI, van a hacer el patronato mixto, vamos a llamarlo así, de Mendavia, y con todas las decisiones tomadas en la Cámara, que además dicen que estaba sobre la puerta del Ayuntamiento Viejo, sobre la puerta, salón de plenos y de proclamaciones, y mirando, dicen siempre, a Nuestra Señora María de Legarda, dicen así, mirando lo que les comprometía a la toma de decisiones, tanto civiles como religiosas, ¿verdad? Y tal, era ante la Virgen de Legarda, como jurar ante la Biblia, ¿no? Digamos, en las decisiones que se tomaban. Y además, esfuerzo colectivo integrado por y pagos en frutos primiciales. Gracias a esto les he podido brindar en la
la villa de Mendavia en la primera mitad del siglo XVI, una historia social, económica de la villa. Menciono todos los alcaldes, todos los vicarios, los jurados, los primicieros y también la primicia. ¿Con qué se pagó? ¿Con qué se pagó el retablo? Fruto del esfuerzo colectivo, de un pueblo, y se pagó con los frutos de la primicia, y que eran trigo, cebada, avena, vino, lana, queso, etcétera y tal, ¿no? Pero no fue suficiente y recurrieron al prestamista por excelencia, la mayor fortuna, como diría uno de los nazis de aquella época, que era el que mandó a hacer el palacio de Fray Diego de Estella, la casa de Diego de San Cristóbal, que era un mercader acaudalado, prestamista para grandes obras, también para el obispado de Pamplona, etcétera y tal. Gracias al arrendamiento de la primicia, todo está desarrollado aquí, pero quiero decir como notas principales, ¿verdad? Y tal. Bien, notas principales del retablo. Si quieren algún día les contaría más en menudo todo cuando exista una oportunidad, pero con este tiempo, ¿verdad? Y tal. Primero, que es una obra internacional, aunque hay que poner matices, porque todos los artistas que tengo constatados, no solo la realización del retablo, sino las reformas que sufrió este retablo en el siglo XVIII, son extranjeros que vienen a Miranda, y alguno hasta se naturaliza aquí, se casa aquí y está enterrado aquí, ¿verdad? Y tal, aquí, en la iglesia, es decir, ¿dónde están enterrados? No se sabía nada de ellos, ¿verdad? Y tal. Los artistas son franceses, del norte, de la zona de Artois, pegante con Bélgica, zona donde el Renacimiento ahí está iniciando, y vienen por el camino principal de Santiago, llegan, aunque por unos caminos, sé el camino que siguieron cada uno de ellos, ¿verdad? Pero es muy bonito, y tal. Metelín Fabri era el jefe de la empresa, de la compañía, se llama Maestre Metelín Fabri, es el autor de la traza, cosa que he descubierto también en este trabajo, el que hizo la traza, el diseño, es una obra de arquitectura, y es también el director, el empresario, mas no creo que es el que más trabajó en la obra. Suele ocurrir con los empresarios, ya saben, ¿verdad? Y tal. Hacen el dibujo, hacen el diseño, realizan obras importantes, etcétera y tal, pero es el empresario. Y era noble, hijo del Dargo, llevaba espada. Yo lo imagino, primero en Sesma, luego aquí en Mendavia, en las calles, ¿verdad? Con una espada, un caballero exótico y tal. Se ve que realmente le gustó, aunque creo que el matrimonio es de interés, una de aquí, de una familia poderosa, Magdalena de Ayo, se casó aquí, tenía tierras y propiedades. ¿Esto qué le daba? Le daba créditos, le daba las fianzas, en fin, le avalaban, era reconocido entre los nuestros. Porque en estas tierras no se crean que ser vecino era fácil. Eran habitantes, residentes, estos los franceses, que encima eran sospechosos algunos de heterodoxias, etcétera. Bueno, todo es una historia del siglo XVI, lo que pasa en el siglo XVI. Bueno, el otro es Jacques Tomás, el otro es Anton Derpin, que era entallador. Murió Metelín sin terminar la obra y al final quedó la obra inconclusa. Entonces, Jacques Tomás, que es el entallador, que hace obras preciosas, pero son de entalladura, pues tuvo que recurrir a maestros. ¿Y dónde recurrió? Pues a maestros que estaban trabajando en Viana. Todo esto es normal, ¿me entienden? Es como muy normal, ¿no? Viana era una gran empresa. Viana concentraba artistas y el propio Jacques Tomás estuvo trabajando también en Viana. Viana es la referencia para los historiadores del arte. Y está muy presente aquí. El que tasó el retablo, fíjense bien, era el maestro que dirigió el Nichal. Conocen la iglesia de Santa María de Viana, ¿verdad? Creo que la conocen. Es el director del Nichal, que era un cantero de... Bueno, los artistas que se dan cita en Mendavia es algo épico. Épico, les quiero decir. Es épico. Sí, bueno, sin más. Y los pintores, los policromadores, se policromó a partir del año de la muerte del emperador Carlos I, 1558, que se hizo el contrato, y se terminó en un tiempo brevísimo. Lógicamente el pintor cobró más. Los pintores cobraban más. ¿Por qué? Por el pan de oro de ley de 24 quilates, por el empleo de colores. En la restauración determinaron que habían empleado el lapislázuli, que es un color, bueno, era más caro que el oro. No se pueden imaginar ustedes. Se produce en muy pocas partes del mundo el verdadero ultramar. Es decir, que era... Yo creo que no. Yo creo que la mayor parte del retablo usaron azurita, que es un azul oscuro, ¿verdad? Y tal. Y es el azul, el bicromatismo, ese azul oro y tal. Bueno, total, que el taller de los pintores yo lo conocía muy bien. Lo conocí ya en mi tesis doctoral. O sea, le hice un trabajo, bueno, impresionante. Yo creía que aquello era la meta para mí, entonces, ¿no? Y ahora ha quedado en tal. Pero conocí quiénes habían trabajado y cuánto tiempo habían trabajado en el retablo.
o en qué zonas trabajaron, ¿no? Les contrataban, subcontrataban, todas eran subcontratas, como hoy en día, ¿me entienden? Subcontratas. Entonces, colaboraron un pintor riojano, 2 alaveses, 2 guipuzcoanos, otro castellano, otro... ¿Se dan cuenta? Es un mundo, un micromundo. Aquí pasó de todo. Hubo pleitos, hubo líos, ¿verdad? Reconstruí el taller que había trabajado en Mendavia gracias a un pleito sobre el desjarretamiento de una mula. Porque el principal pintor de Mendavia, el que hizo las labores más exquisitas, era de Nájera. Entonces le prestó el mulo, el macho, se lo prestó el pintor y para él era como el coche, ¿entiendes? Eso era como el coche. Y se le desjarretó a la entrada de Viana. Dicen que le había cortado, que le había... Total, lo llevaron a curar al animal. Bueno, cuento estas historias porque es realmente lo bonito y lo que... O sea, conozco en viñetas y historias menudas para estar contándoles un mes, ahora mismo, un mes. Todo lo que pasó, todo lo que sucedió, ¿verdad? Y tal. Pero bueno, no... Bien, me quedo con... vamos a ver... en traza y arquitectura voy a destacar 3 cosas que son excepcionales en este retablo, o poco habituales. La primera es un retablo que se llama de entrecalles, que tiene entrecalles entre lo que son las calles. Tiene 3 calles el retablo, pues tiene varias entrecalles que permiten un número, o sea, si supieran ustedes el número de tallas que hay y todas las desaparecidas, además muchas cambiadas de lugar, todas trastocadas, o sea, algo caótico, pero lo he ordenado todo, lo he ordenado, ¿verdad? Y tal, igual. Pues, y luego, tiene otra peculiaridad, no la he visto en mi vida, tiene todas las columnas aserradas, todas aserradas. En el siglo XVIII, un pintor italiano, seguimos con el carácter internacional, le llamaron, en Mendavia, era un pintor de caché, y que tenía unas tarifas muy, muy elevadas, y que restauraba en catedrales españolas todos los retablos, ¿no? Se llamaba Francisco Capelaris, le llamaron, y entre las labores que hizo, yo le diría aquí en Tierra Estrella, le diría los chandríos que hizo, ¿verdad? ¿Me entienden, no? Y tal, que fue donde se centró la restauración de 2001 del retablo, en todos los chandríos que había hecho que le llamaron para restaurar el retablo, y tal, y que restauró muchos retablos de la Catedral de Pamplona, el Mayor y otros retablos, etcétera, y tal, ¿no? Bueno, aserró todas las columnas, porque él era de formación académica y las columnas le parecían, toda la que tuvieran chirimbolos, ¿me entienden?, le parecía poco clásico, y dejó las pilastras, Las tiene aserradas y tiene los capiteles suspendidos, como si fueran colgantes. Bueno, son cosas de Mendavia, ¿no? Pero bueno, le hace que sea el retablo original como él solo. Tiene peculiaridades, tiene anécdotas, es muy bonito. Bueno, total. Bueno, y luego le nombraron restaurador principal de las catedrales de Toledo, alucinad, Jaén, las grandes iglesias madrileñas. Y le llamó Mendavia. Atención al dato, le llamó Mendavia. Mendavia tenía poderío. He puesto los nombres de todos aquellos personajes influentes, he puesto siempre el alcalde, al menos, el vicario. ¿Quién mandaba más? Al vicario le ponen siempre don, delante, y suele aparecer delante, el vicario, ¿vale? Y los curas, y tal, y tal. Y al alcalde, no, pero... Y luego los hombres de confianza y aquellos que tenían fondos importantes para poder... Vale, bueno, el retablo de entrecalles, las columnas todas aserradas, con los capiteles suspendidos, y sobre todo lo que tiene para mí me parece excepcional, tiene un conjunto de templetes, yo les llamo microedificios o microarquitecturas, que están en los doseles, o sea, encima de las tallas. Este conjunto, ustedes tienen que ir a un museo de un duomo, de una catedral italiana, cualquiera de ellas, y verán todas las maquetas de madera de microedificios, con 3 pisos, con cúpula, con tal. Y encima tienen barandillas con figuritas de niños, amorcillos, asomados a la misma. Vamos, que es una cosa graciosa como ella sola. Eso solo se ve en el siglo XVIII. Y esto es porque los convertían así en templos del amor. Templos del amor. Y son los doseles que están. No he visto caso igual en Navarra. Y he estado viendo a mirar en todo alrededor, mi zona de influencia, no he encontrado... Y aquí hay 20 y están todos. O sea, les digo de verdad que es muy bonito. Y porque no podía meter todas las fotos, pero he metido todas las que he podido, O sea, bueno, bien. En el programa sacro lo que les quiero destacar es que es el programa, el ciclo de San Juan Bautista más completo que hay, más completo, de los más completos de Navarra, porque tiene 7 escenas. Desde la visitación, ¿saben? Cuando se conocen en el vientre San Juan y Cristo, ¿no? El niño, en el vientre de sus madres, y tal. 7 escenas, a las que podemos añadir una más, porque incluso la coronación de la Virgen muestra a la Virgen con el niño y San Juanito.
que la devoción popular del 16 les hacía, y todo el mundo sabe que solo se volvieron a ver en el bautismo de Cristo, ¿no? En el Jordán y tal. Y aparte tienen un tema que lo ha equivocado. He propuesto al cura que yo creo dictó el programa, porque he descubierto que tenía una biblioteca muy potente y es un hombre de gran influencia, ¿verdad? El vicario de la iglesia de Mendavia, el antecesor, que se lo quería contar a don Domingo Urtasun, la verdad, con el que he venido hablando todo este tiempo, y que fue el que, yo creo que es que el que dictó el programa, el que concretó las devociones a colocar y sobre todo también las devociones presentes en... Por ejemplo, está Santo Domingo de Guzmán, porque tenía una de las cofradías más antiguas de la Virgen del Rosario que había en Mendavia, la más antigua, junto con la de San Sebastián, por ejemplo, ¿no? Encima, Santo Domingo en el retablo está donde ustedes seguramente no lo pueden ver, desde la zona de los fieles, pero es curioso, está al lado del retablico que había de la Virgen del Rosario, el colateral, que saben que es una devoción impulsada por los dominicos, ¿no? Y tal. Bueno, yo he hecho todo con fotomontajes, lo he acompañado del cómo se hizo, le he colocado en todo grabados, alemanes, flamencos, italianos, los modelos que usaron los artistas para hacer cada escena, y todo eso se lo he compuesto y se lo he montado ahí en el libro y tal. Como originalidad de los temas profanos están las sibilas. Nadie nunca había leído ni identificado las figuras que están en el Zócalo. Es la colección más completa que hay de sibilas. Falta una, porque se la cargaron, hay una que se la han cargado ahí, una de las... Y es, por cierto, les iba a decir que es el registro femenino, porque hay pocas mujeres proporcionalmente en el retablo, ¿no? Solo hay 2 santas, están todas las sibilas ahí abajo, y luego hay unos cuantos desnudos, en zonas donde los visitadores no podían verlos, pero que los he colocado aquí en las fotos, ¿eh? Desnudos femeninos, y algunos, vamos, de grabados y tal, muy bonitos, preciosos, preciosos. O sea, bueno, les he contado el número de profetas. Había 3 familias de judíos conversos en Mendavia, lo he mirado, esa población que se duplica en el apeo de los fuegos, ¿verdad? 3 familias de judíos conversos. Aquí hay más profetas, sobran los profetas. Hay profetas dialogando, hay profetas argumentando de 2 en 2 abajo, luego hay, además con todos los tocados a lo exótico, etcétera y tal, que no son tan frecuentes. Bueno, solo el retablo de Caparroso, por ejemplo, y tal, tiene tantos profetas. Tiene a los 16 profetas, o sea, los 4 mayores y los 4 menores están aquí. Eso sí, como tienen los atributos todos trastocados, pues ni se reconoce. Bueno, les he analizado el programa profano, que es muy bonito, es muy fácil de explicar, pero no se lo voy a contar, ¿verdad? Y tal, porque ya me he especializado un poco en lo que es el programa profano de los retablos. Y en la portada he querido, lo sabe muy bien Andrés, ¿no? Y tal, el de Calle Mayor, lo sabe muy bien, he querido que en la parte de abajo, además lo ha colocado hábilmente, está el tema profano. En el Renacimiento, sobre todo en programas humanistas, cultos, y Mendavia, les voy a decir la verdad, tenía personas muy cultas, entendían muy bien el lenguaje del humanismo, ¿me entienden, no? Y sabían que había 2 religiones, una es la pagana y otra es la cristiana. El mensaje cristiano, la gente lo conoce, todo termina con Cristo en el Calvario, pero el programa profano lo conocían las mentes medianamente cultas, ¿no? Del Renacimiento y tal. Pues en Mendavia está presente y es uno de los 3 más notables que hay en toda Navarra, el que está aquí representado, que son temas del Tiasos marino, ¿no? El viaje de las almas por el océano sideral hasta las islas de los bienaventurados, que en metáfora sería el viaje que hace el cristiano por la vida, y que se encuentra con 1000 problemas, monstruos, sinónimos de pecados, de vicios, de tal, de cual, para alcanzar ¿qué? La meta final, que es el cielo. Bueno, pues está contado de una manera preciosa, exquisita, ¿verdad? Y tal, en los frisos de la parte inferior. Y luego ya finalmente es el ascenso del alma, que converge con los ángeles, toda la zona en la que están situados los ángeles en los cuerpos superiores. Y luego la historia que han dicho, Mucio Estébola. El otro día vi en televisión que echaban esta película, una película antigua recreada, y echaban de Mucio Estébola. Y yo dije, para mí, qué cosa más curiosa. Es la única representación en un retablo que yo conozco. No sé si en España habrá muchas más, pero no, creo que no habrá muchas más. Hay una representación de Mucio Estébola. Es la más curiosa, la más bonita. Les pido que se fijen, le he dedicado un apartado propio. Está Mucio Estébola, y Mucio Estébola les gustará solo por lo que significaba. Era un héroe romano, ¿no? Lo narra Tito Livio, ¿verdad? Y tal, Valerio Máximo, historiadores romanos y tal. Era el ejemplo del valor, el ejemplo del sacrificio y del valor. Es un hombre que, para hacer prueba de su valor, se metió en el campamento de un sitiador a la ciudad de Roma, en la época previa de la República, y
quería asesinar al tirano, es decir, al rey etrusco y tal, ¿no? Y le detuvieron, se equivocó, no tenía muchas... Vio a uno vestido de una manera, ¿verdad? Y pensó que ese era el rey etrusco. Lo fue a matar y lo detuvieron. Lo llevaron ante el rey y él ya se vio perdido, y para dar muestra de su valor dijo que la vida no le significaba él nada, ¿verdad? Y tal. Puso la mano en el fuego, ardiendo, ¿no? Y tal. Bueno, total, le colocan como ejemplo de buen ciudadano, virtuoso, patriota, ¿eh? Si esto lo contratan gentes del concejo, del ayuntamiento, y están ahí, ejemplos de rectitud, de virtudes, de civismo, ¿eh? Y un equivalente también a San Juan en cuanto a eso, ¿no? Y tal. Y luego, les muestro todo un arte oculto. ¿Cuál es el arte oculto? Ese que nunca verán, y se lo pongo aquí. Nunca verán ustedes ni nadie que está aquí, ¿eh? Y además no se había hecho ninguna reproducción, los dibujos que aparecieron al bajar los grupos escultóricos para restaurarlos en la nave, convertida en taller, ¿verdad? Y tal. Bueno, pues les muestro los dibujos que han aparecido, debajo, detrás, ¿eh? Los dibujos del siglo XIX, que además he discriminado. Unos los hizo Metelín, que era dibujante, era tracista, les legó todas sus trazas a Jacques Tomás, al segundo, ¿no? Y tal. Y otros están hechos sobre el yeso. Deduzco, por eso y por la temática, que los hizo el pintor Diego de Araoz, o alguno de sus colaboradores, Diego de Padilla, que era un pintor exquisito riojano, pero de muy mala salud. No le iba bien el clima de Mendavia, ya saben, y se tuvo que volver a... Y es cuando se desjarretó la mula. Gracias al desjarretamiento de una mula en una ermita a la entrada de Viana, ¿me entienden? Lo que le recompuse todo un taller. ¿Cuántos trabajaron? ¿Cuántos meses? ¿Dónde vinieron? ¿Dónde están? He recompuesto un taller de pintura, un caso único en el mundo. Bueno, está, bueno. Termino. Les muestro también la policromía, que es bellísima, con grutescos y elementos virtuosos. Hablo de los 3 sagarios que tuvo la iglesia, del altar rococó, y aquí quiero tener un recuerdo para el párroco, que estando yo con él en la iglesia, me contó cómo él había recuperado el altar rococó que ahora preside la iglesia, el altar rococó, y gracias a él se restauró y ha sido colocado. Por eso digo que estudio la historia de este retablo desde 1537 hasta 2021, tras la pandemia, tras la COVID, ¿eh? Y al César lo que es del César, y tal. Y por último, hay 2 relieves con los que he querido terminar, que creo que proceden del primitivo retablo de Legarda, de la Virgen de Legarda, retablo renacentista, para el que aprovecharon a los mismos artistas que estaban haciendo el retablo mayor, ¿entienden? Están sin policromar. Uno de estos relieves está en Pamplona, en el Museo Diocesano, el del Nacimiento, escenas de la vida de la Virgen, y el otro está en el ático de un retablo que ha cambiado 3 veces de titular. Es otro ejemplo más de el caos, movilidad de imágenes, reensamblajes, historias, un retablo que tienen, que ahora creo que lo preside San Francisco Javier, en la sacristía de la iglesia, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, estos 2, dio dinero para ellos, aquí sí, el tercer conde de Lerín. O sea, el tercer conde de Lerín dio una aportación, y dio una aportación muy importante el párroco, Joan Marín, que es el que creo que es el alma mater y posiblemente el que dictó el programa de este retablo. Y nada, esto solo es, como ven, un avance, pero quería contarlo, ajustándome al tema. Que debía contarlo, sobre todo por las personas que han venido, ¿no? Si llegan a venir 4 y unos periodistas, ¿verdad? Y tal, bueno, por lo menos en atención a los que han venido, ¿vale? Y nada más, solo es esto, ¿no? Bueno, pues después de esta gran presentación, solo me queda daros las gracias, Ricardo, gracias Pedro Luis, gracias Román. Gracias por vuestro trabajo, por vuestro tiempo, por venir a Mendavia a hacer esta presentación y bueno, pues muchísimas gracias de verdad. Y también quiero dar las gracias al público por estar aquí, por venir a acompañarnos. Y bueno, pues esta presentación tan entusiasta que nos has hecho ahora, Pedro Luis, del arte, pues bueno, espero que se nos contagie, y que este libro sea un encuentro para muchos o un reencuentro para otros, ¿no? con el arte y sobre todo pues con el retablo de la parroquia San Juan Bautista de Mendavia, que es de lo que trata el libro. Y bueno, pues después de esto quiero, esta nota me la han hecho ellos para que os diga que tal vez algunos habréis echado en falta una explicación más detenida del retablo.
este no era el momento, se trataba de presentar el libro. Pero puedo anunciarles que, de acuerdo con la Cátedra del Patrimonio y Arte Navarro, estamos programando un ciclo de conferencias que se celebrará pasado el verano, en el que tendremos la oportunidad de escuchar de boca del profesor Echeverría un repaso detenido del conjunto del retablo, así como conocer el contexto de este mismo retablo dentro de la escultura del Renacimiento navarro. Y también avisar, bueno, pues que el libro se venderá ahora algún ejemplar, si queréis, y que mañana, bueno, el lunes se venderá también en la romería, y que mañana y después de la romería pues lo podréis también adquirir en la librería Clip de Mendavia. Y ya para terminar, voy a leeros la presentación que me pidieron ellos y a los cuales agradezco que me dejaran pues poner unas palabras en el libro, ¿no?, a modo de presentación. Entonces lo voy a leer y con esto ya terminamos para que podamos todos llegar, si queremos, a la novena, los que quieran ir, ¿vale? Mendavia es una población que ha pasado por momentos buenos y malos a lo largo de su dilatada historia. Hoy, gracias al trabajo de sus vecinos, tanto los nacidos aquí como los llegados de fuera, la villa goza de un buen nivel de vida como no ha conocido ninguna generación a lo largo de los siglos transcurridos. Las dos referencias indiscutibles de esta historia son la parroquia San Juan Bautista en el casco urbano y la ermita de la Virgen de Legarda en su término municipal. La segunda tiene una publicación específica, pero la primera, pese a su importancia, no disponía de un estudio similar. Todas las mendaviesas y mendavieses conocemos desde nuestra infancia el retablo mayor de nuestra parroquia. Desde el siglo XVI casi todos los vecinos han sido bautizados, han hecho la primera comunión, se han casado y han sido despedidos a la hora de su partida, cobijados por sus imágenes. Pero pese a haberlo mirado muchas veces, no conocíamos con detenimiento ni su importancia ni su valor en el horizonte de la Navarra del Renacimiento. Por eso, cuando desde la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro se nos propuso la colaboración del Ayuntamiento para editar el libro que ahora se presenta, acogimos con cariño e interés una idea que venía a completar una deuda pendiente y a poner en valor, junto con la Virgen de Legarda, la pieza más valiosa de nuestro patrimonio. Gracias al trabajo concienzudo y minucioso del profesor Pedro Luis Echeverría Goyi, profesor de la Universidad del País Vasco y nuestro mejor especialista en la escultura navarra del Renacimiento, hoy conocemos mejor el retablo, sabemos de su importancia y podemos entenderlo y disfrutarlo. Es una obra que trasciende los límites de la localidad, pero que nos interesa fundamentalmente a los vecinos de Mendavia, porque resume parte de nuestra historia, ya que a través de sus representantes religiosos y civiles, tras muchas generaciones, sigue presidiendo muchas de nuestras celebraciones. Mendavia quiere ser un municipio comprometido con la cultura y la salvaguarda del patrimonio, y el patrocinio y financiación del libro es buena prueba de ello. Lamentablemente, el casco histórico de la localidad ha sufrido daños irreparables, y su castillo y buena parte de las casas solariegas son solo un recuerdo. Precisamente por ello estamos más obligados, si cabe, a cuidar lo que nos queda, desde el patrimonio arqueológico, muy presente en su término municipal, al patrimonio industrial de los dos últimos siglos, del que todavía podemos rescatar algunos ejemplos vinculados a la actividad conservera, pionera en nuestra localidad. Para terminar, resulta obligado agradecer el excelente trabajo del autor, la buena disposición de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro para llevar adelante la empresa, la colaboración fotográfica de Legardi y de Falcón, el quehacer cuidadoso de los profesionales de Calle Mayor, responsables de la edición, y la ayuda de cuantas personas han hecho posible que el proyecto haya llegado a buen puerto. Este hermoso libro se ha hecho para el disfrute de muchos, en especial los vecinos y vecinas de Mendavia. Confío en que entre todos lo hayamos conseguido y que a partir de ahora nuestro retablo, del que nos sentimos legítimamente orgullosos, tenga el reconocimiento artístico que se merece. Muchas gracias y hasta otro rato.